La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. No bajo cabeza, no a la orden del patrón, y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Hoy quisiera compartir en este día lluvioso el movimiento que hace el mundo pagano hacia el mundo cristiano. Estamos viendo cómo esta guerra en Siria está llevando a estos hombres que tienen una lengua muy distinta, el árabe, y que también tienen una religión fuerte, sobre todo que está haciendo incidencia pues en Europa, el Islam. Y en ese sentido quisiera pues que veamos algunos pasajes evangélicos o de Hechos de los Apóstoles que nos hablan de precisamente de los paganos, de los extranjeros en relación con la religión judía. Ahora la situación es realmente muy distinta. En un principio la Iglesia Católica hacía misión, iba propiamente a llevar el Evangelio, quizá hasta se rozaba con trasplantar la fe, que no era propiamente una inculturación del Evangelio, sino casi, no sé si se llegó a imponer en alguna parte, pero que rozaba sin duda con trasplantar esta fe. Y la Iglesia al menos tiene conciencia de respetar, de inculturar realmente el Evangelio. Entonces en el Evangelio pues tenemos actitudes de los paganos de respeto, de ayuda, de solidaridad en relación con el mundo pues judío. Ayer precisamente veíamos un pasaje como un soldado, un oficial manda una comisión de hombres a pedirle a Jesús que atienda a uno de los suyos. Y son los ancianos quienes van a interceder ante Jesús. Las leyes era una parte, pues sin duda, de una obligación recibida. Ahí tenía que obedecer el pueblo esta disposición de no relacionarse con el mundo de los paganos. Era una dureza en la postura, y este hombre necesita de la intercesión de este grupo de ancianos para que ellos mismos digan: mira, merece que le atiendas, merece que le hagas el favor. Nos ha ayudado a construir la sinagoga. No era un gran oficial, pero él mismo dice: soy subalterno, pero aún así tengo a mi servicio a otros hombres. Y le digo a uno: ven, y viene, ve y va, a mi sirviente haz esto, y lo hace. Entonces ahí realmente Jesús ve la gran fe que tiene este hombre, que cree en la palabra y que cree que la palabra de Jesús puede transformar y curar a la distancia. Entonces él mismo, ya cuando ve cerca esto, dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
una expresión que la escuchamos cada vez que estamos por comulgar, que debe resonar en nuestra conciencia. Realmente no soy digno de recibirte, de que entres en mí. Y en esa disponibilidad de estar prontos a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón a su palabra, y creemos que eso bastará. Así pues, es una actitud muy positiva la que vemos en este personaje. Y lo que podemos rescatar de este pasaje evangélico, pues es que respeta la religión a donde ha llegado. Él es una persona que viene a guardar un orden, es enemigo, realmente está encima de los judíos, está respaldado por el imperio, así que hay autoridad y hay fuerza en él. Pero él viene a respetar a los judíos. Quizás se sienta interpelado, quizás esté cansado de la fe griega, quizá esté harto del politeísmo y crea en este Dios único de Israel. Pero no podemos decir que sea un prosélito, un hombre que esté en vías de ser judío. Al menos no nos presenta nada sobre su fe, pero sí nos hace ver que respeta la fe, respeta las tradiciones, al menos la fe, en cuanto que ayuda a construir la sinagoga. Probablemente él puso dinero de su bolsa, probablemente manipuló a los soldados a ser también de peones, de albañiles. No sabemos, lo cierto es que nos dice que ayudó a construir la sinagoga, es decir, que simpatizaba con la fe de los judíos. Y por otra parte, pues las tradiciones, los judíos tenían bien entendido que no había que entrar a casa de paganos, y quizá había otras indicaciones como no darles el rostro, no mirarlos, voltearles la cara, hacerles fuchi, etc. Entonces es aquí donde pues él no quiere que Jesús venga a quedar contaminado, que venga a ser realmente cuestionado por entrar a casa de este centurión, y por ello el que le exhorte a que solo diga una palabra y eso bastará para que la persona que está realmente muy enferma pueda quedar sano. Y es esta la situación. El pasaje pues lo traigo a alusión a lo que he dicho. Los que no son católicos ahora están yendo a tierra de católicos, por así decir, algunos quizá practicantes, algunos otros ya bautizados pero no practicantes, pero se dirigen a este mundo católico. ¿Cuál va a ser la postura de estos personajes? ¿Van a respetar las tradiciones? ¿Van a respetar la fe? Seguramente que va a ser una oportunidad de enriquecerse, el convivir con culturas como la de Alemania, Noruega, quizás Suiza, España. Todo eso de alguna manera va a enriquecer. Veía en un noticiero, desgraciadamente no entendí todo, pero cómo hay estos personajes
en Chile la primer ministro les daba su reconocimiento ya de ciudadanía, así lo interpreté yo, y pues habla de que realmente América también puede ser vista desde esa perspectiva de posibilidad de emprender un proyecto, de emprender la búsqueda de un mejor futuro. Y pues claro, todo lo que desempeñan, su alimento, lo que producen, pues sin duda que es un enriquecimiento para cualquier cultura, que la lleva a transformarse, que la lleva a superarse. Una cultura que no entra en relación con las demás, seguramente que está destinada a morir, y por el contrario, cuando hay esta oportunidad de encuentro, pues viene esta posibilidad del enriquecimiento mutuo, y pues es aquí donde habrá que tener esta esperanza en este encuentro que se están dando entre estos protagonistas de esta movilización masiva de nuestros días, los que van en busca de la paz, que están cansados ya de la guerra, que han visto cómo se ha desmoronado su país, de cómo se han apoderado ya de todo un país, y de ahí la necesidad de ir en búsqueda de la libertad, en busca de acogida, en busca de un espacio para realizarse. Ya volvemos para entrar al segundo segmento. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Y para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Gracias por la escucha. Ahora quisiera hacer mención de un segundo ejemplo, que sería la mujer Ciro-Fenicia. Jesús, un tanto fastidiado por los fariseos y los escribas, que están un tanto escrupulosos en cuanto que Jesús hace acciones muy humanas, movido por la misericordia, como es la multiplicación de los panes, un Jesús que sacia el hambre de más de 5,000 personas, y que vienen a reprobarle quizá este acto con una ley. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Es sin duda a nuestros días, pues la ley pudiera parecer obsoleta, y también considerar que los judíos casi todo se regía por la ley, por el aspecto de fe, por la religión. De ahí que hasta lavarse las manos tuviera que ver con la misma religión, y pues que en ese sentido se les señale. Hoy vemos la situación inversa, ¿no? Ya casi Dios en nada en nuestra vida, una secularización casi total. Algún piadoso que hace realmente la oración de los alimentos, que da gracias, alguna persona que se santigua, que hace alguna oración, que se da tiempo de visitar el Santísimo, etcétera. Podemos decir que ya son pocas cosas en las que
insertamos a Dios, de que participamos a Dios de nuestra vida. Y bueno, aquí para comer pues había que lavarse las manos y comprenderlo también desde el aspecto cultural. Hoy tenemos utensilios, tenedor para la ensalada, el tenedor para el guisado, etcétera. Tenemos realmente una serie de instrumentos que ahí podemos realmente utilizar destreza para comer. Mientras que en el tiempo de las Escrituras estamos hablando de que comían con las manos, ¿verdad? Literalmente. Entonces había que lavarse. Hoy pues gracias a estos, al tenedor, a la cuchara, pues realmente no necesitamos entrar en contacto con el alimento. Cierto que hay veces que da este placer de chuparse el dedo o algo, pero no necesitamos realmente ya de entrar en este contacto con el alimento. Entonces Jesús realmente le huelen las manos a pan, mientras que los fariseos y escribas las tienen limpias pero aún les apestan. Es esto lo que quizá Jesús le lleva a ir más allá de Tiro y Sidón, esta región de Decápolis, esta zona de extranjeros, donde pues más bien es olvidarse de Herodes, olvidarse de toda esta presión de fariseos y escribas, y en ese espacio viene a encontrarse a esta mujer Ciro-Fenicia que le pide un favor. Y vemos a un Jesús realmente con una dureza, una dureza en la posición de primero los hijos, de primero los míos. Y pues sin duda es esto lo que estamos viendo, lo que podemos ver en las noticias, cómo están cercando, bien sea en todo este camino de Hungría, de Budapest, etcétera, Austria, pues que cercan con el fin de evitar que los otros vengan a entrar en el espacio de los nuestros, y de ahí pues una cierta envidia, etcétera. Entonces, una mentalidad donde deben primero saciarse los hijos, y pues la mujer realmente tiene esta firmeza. Estamos hablando en un ambiente doméstico, en un ambiente de mesa, en un ambiente de dentro de una casa, y es propiamente en la casa donde están los hijos, donde está la seguridad, y pues fuera es el hambre, fuera es la necesidad, la incertidumbre, y también por parte de la mujer, el interior de su casa es sin duda angustia, es dolor, es temor de la muerte. Tiene una hija muy enferma. Entonces, dos casas muy opuestas, en una donde florece la vida y en otra donde se está mermando la vida, donde se está poniendo en riesgo. Entonces, vemos una apatía un tanto por parte de Jesús, que no quiere atenderla, pero gracias a la intervención de los apóstoles, pues es que ella puede obtener realmente de Jesús, pero es su palabra de la mujer la que lleva a Jesús a verse obligado. Podemos decir que esta mujer le roba un milagro, le roba gracia a Jesús, pero gracias a una misma habilidad de ella, que ha sabido utilizar las palabras de Jesús para su beneficio. Sí, somos perritos, no se molesta. Realmente había una postura donde
decirle perro al otro era pues propiamente rechazarlo. Era decirle perro, era como si fuera un idólatra, y era lo más despreciable, lo insolente, una forma miserable pues de las criaturas. Y ella ante esta manera de calificarla, de llamarla, no se amedrenta, no se desdeña, por el contrario, afirma que sí, que son perritos, pero que el mismo perrito tiene un derecho. Es decir, el perro viene y me mueve la cola, el perro viene y me hace alguna expresión de cariño, puede que me ladre, puede que me salte, etcétera, pero él sabe que tiene de mí ya un derecho, ¿verdad? Que le tengo que dar agua, que le tengo que dar de comer, que quiere de mí una caricia, que quiere de mí una expresión, quizá hasta que lo lleve a pasear o que juegue. Entonces el perro tiene un derecho, y aquí la mujer está convencida de esto, y por eso se toma de esas mismas palabras de Jesús y le dice, sí, ¿verdad? El mismo perrito espera que caigan las zurrapas, las migajas de la mesa de los niños para que los perritos coman. Estas palabras aquí propiamente podemos decir que si hay una guerra de chistes, aquí es una guerra de palabras entre las palabras de Jesús en una postura dura y las palabras de una mujer abierta a una apuesta que casi está por ganar. Por ello es una lucha verbal entre la mujer y Jesús. La palabra de la mujer logra disuadir a Jesús del rechazo. Y es esta la situación. Estos países quizás tienen una disponibilidad de dar dinero, de dar comida, pero no de compartir la mesa, no de pasar a nuestro espacio. Podemos quizá ver que dan un tratamiento con todos los respetos, pero no hospitalidad. No se deja que a uno le falte nada, pero se le niega el don esencial, el hacerlo sentir que está con nosotros, y no solo entre nosotros, sino con nosotros en casa. Y es aquí donde, pues, cuando son de diferente fe, de diferente lengua, pues quizá estemos muy tentados a realizar estas actitudes. Y pues si aquí estamos hablando del encuentro de dos profesiones de fe muy distintas, el Islam y el cristianismo, porque puede ser el mundo protestante, puede ser el mundo de los católicos, pero si a veces entre nosotros mismos de la misma fe manifestamos un rechazo, manifestamos un fuchi al otro, al que es un tanto diferente de mí, pues ahora ocurre con diversa fe. Ojalá que sea mucho mejor. Volvemos, gracias por la escucha. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. Bien, estoy evidenciando algunos extranjeros en los evangelios, en las Sagradas Escrituras. Lo he hecho principalmente de los evangelios, uno de Marcos y otro de Lucas. Ahora quisiera
hacer mención de otro extranjero, que es Cornelio, y este pasaje está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí podemos encontrar también otro pasaje de otro extranjero, el etíope, que es atendido por Felipe, el diácono. Y primeramente en Cornelio podemos ver, Lucas quiere hacer ver la dificultad que hay en aceptar el evangelio. Realmente Lucas exalta tanto la persona de Cornelio que casi falta nada más beatificarlo. Lo presenta todavía mucho más generoso que el pasaje de Lucas que he mencionado, este hombre que les ayuda a hacer la sinagoga. Este hombre acá de Cornelio hace realmente de sus cualidades una exaltación, y teniendo enfrente a Pedro no le exalta tanto como lo hace con Cornelio. Esto probablemente quiera Lucas hacer ver lo difícil que era aceptar en el evangelio, y por ello nos presenta a Cornelio con la intención de mandar llamar a traer a Simón, llamado Pedro. Para ello Pedro tendrá una visión, tendrá algunos sueños donde ve sobre todo un mantel que trae una serie de alimentos para él prohibidos. Esto no lo entiende, pero es Cornelio quien también pues es impulsado a mandar traer a Pedro. Es así como Pedro se deja mover por este espíritu, acompaña a los hombres de Cornelio, y así cuando llega ante Cornelio, Cornelio lo que hace pues es postrarse ante Pedro, y Pedro inmediatamente le manifiesta, le exhorta que se levante, que él no es divino, ¿verdad? Que es un ser humano al que no hay que postrarse. Entonces aquí ya empieza a haber un cambio, ¿verdad? Empiezan a caer los prejuicios. Cornelio tiene que realmente entrar en contacto con un mensajero del evangelio y no un ser divino. Por su parte, Pedro pues también interroga a Cornelio: ¿qué quieres de mí, verdad? No lo sé, tú tienes algo que decirnos. Aquí está mi familia y toda la gente que aprecia a Cornelio. Y es así como Pedro hace un discurso de los que le conocemos, y en este sentido viene la pregunta: ¿qué tenemos que hacer, verdad? Pues conviértanse y crean en el evangelio. Está en la predicación Pedro, y el Espíritu Santo interrumpe, derrama su gracia sobre la asamblea. Esto le va a llevar a Pedro a una caída más de un prejuicio, que era realmente la distinción que creían los judíos que hacía Dios. Y ahí Pedro comprende que Dios no hace distinción de personas, de razas, de etnias, y que derrama su gracia por igual. Es decir, aquí no se daba todavía propiamente la formación cuando el Espíritu irrumpe en la manifestación, en la proclamación que está haciendo Pedro, y esto le lleva a comprender que Dios no hace distinción de personas. Y quizá si el Espíritu no se hubiese manifestado, el proceso de conversión de Pedro hubiese sido todavía más difícil. Así nosotros hoy en día pues decimos: primero
el querigma, primero la iniciación, etcétera, y después recibes los sacramentos de iniciación cristiana. Pero aquí el Espíritu Santo primero ha dado la gracia y después viene esta instrucción, viene esta formación. Entonces, ahí Pedro también pues recibe una exhortación, puede realmente apreciar que para Dios todos somos y participamos de la misma dignidad. El otro pasaje que les decía pues es de Felipe, que es empujado por el Espíritu Santo a que se acerque a la carreta del etíope, y aquí también lo que nos puede mostrar es cómo se encuentra uno al extranjero en el camino, sobre la calzada, y es así como Felipe le pregunta al etíope si entiende lo que va leyendo. ¿Cómo voy a leerlo cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y es así como Felipe entra a explicar a el etíope hasta que llega el momento de algo conocido en Lucas. Recordar aquel pasaje del capítulo 22, me parece, de Lucas, donde los discípulos de Emaús van de regreso a Emaús, se aparece Jesús en forma de extranjero, les va explicando las Sagradas Escrituras hasta que llegan a Emaús y es invitado a pasar, y Jesús bendice los alimentos, y ahí es reconocido Jesús. Es propiamente la palabra, el encuentro de las personas, y después viene propiamente la convivencia, la felicidad, la gracia que se da en el sacramento. Entonces el etíope tendrá este camino también, la explicación de las Sagradas Escrituras, el encuentro con el hombre de Dios, y finalmente interpreta el signo. Ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Es así como este etíope es bautizado, Felipe desaparece, y podemos ver cómo un extranjero va a ser portador seguramente de esta experiencia, de este encuentro con Dios. Y pues bueno, para el mundo judío los extranjeros eran odiosos, eran el enemigo, eran también de alguna manera temidos y pues despreciados. Otras etnias, otras religiones, otros ideales políticos. Ciertamente que el concepto no es el mismo de nuestros días, el concepto de enemigo. Simplemente podía ser enemigo el desconocido, el que no es de aquí del perímetro, no necesariamente que ya me haya hecho un mal, como ocurre para nosotros. Enemigo es el que atenta realmente a nuestra paz, a nuestra armonía, a nuestro espacio, a nuestra libertad, que sabemos que ya ha hecho algún daño, que nos ha amenazado, etcétera. Entonces, en esta medida, pues, podemos ver que la prohibición hecha a los judíos, pues, tanto de entrar en relación con los extranjeros, pues, vienen a ser superadas en estos encuentros con la gracia, en este encuentro con la persona de Jesucristo. Se sienten realmente partícipes, se sienten pues también parte de los hijos de Dios. La mujer sirofenicia pues ya no solo es la mesa para los hijos del Señor, sino que es una mesa para todos, ¿verdad? Todos vienen a ser partícipes, todos vienen a ser llamados hijos de Dios. En
los otros pasajes pues nos puede mostrar que los elementos externos no son realmente los que vienen a hacer daño al hombre, sino lo que sale, ¿verdad? De ahí que no tengamos que juzgar a las otras personas por sus alimentos, por sus costumbres, sus tradiciones, sus maneras de relacionarse con los demás. Son valores humanos todos ellos que, vividos sinceramente, son capaces de ayudarnos, de alentarnos, de impulsarnos a superar las fronteras. Ya volvemos para el último segmento. Gracias por la escucha. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Bien, entramos a este último segmento y pues la idea ha sido realmente que se respete la fe y también ayudar en los momentos pues de necesidad. La sociedad tiene que reconocer en la diferencia que hay entre una cultura y la otra, entre una profesión de fe y otra, y así también en la diversidad de tradiciones que deben respetarse mutuamente. Y pues los gobiernos debieran reconocer también que toda religión es una contribución importante para la sociedad. Realmente cuando nosotros vemos países como Alemania, como Italia, y no sé si habrá otros, que realmente le dedican, España seguramente, que le dedican parte de los impuestos a la ayuda de las profesiones de fe. Qué interesante sería que el gobierno diera realmente parte de esa pues administración de los impuestos para algún servicio social, como puede ser el apoyo a vocaciones, como puede ser el apoyo a cuestiones sociales, en fin. Es ahí donde el Estado pues se involucra, entra realmente a formar parte del proyecto. Entonces, la mayor parte de la gente pues ha aceptado la fe como pues una herencia de los padres. Pensemos nosotros como cultura, por 12 siglos, realmente la profesión de fe católica dominó por 12 siglos, dominó en el sentido de que era realmente, era todo en torno a la fe católica. Viene propiamente el Renacimiento, la Reforma, etcétera, y se acaba toda esta obediencia casi ciega a la Iglesia, y ahora pues podemos ver una diversidad de posturas, quienes que son ateos, quienes que ven todavía la fe, la profesión de fe como una obligación recibida,
y no la ven como una libre elección. Entonces, hay padres que dicen, no, yo no bautizaré a mis hijos hasta que ellos lo hagan, que ellos decidan, ¿verdad? Y bueno, la vida no se elige, la vida se transmite, la vida se nos da, y en este sentido pues también la fe se nos da, ¿verdad? La fe es vida que se viene a transmitir, y en este sentido pues estamos llamados a hacer el bien y a respetarlo. Entonces realmente hoy estamos viviendo no sé si los sociólogos van a llamarle una etapa, cómo la van a calificar, pero ciertamente que hemos tenido ya algunas etapas, fases importantes en la historia, que fue principalmente una de ellas, la de después de la Segunda Guerra Mundial, que iría de 1945 a los 70s, que es propiamente este movimiento quizá intercontinental que se da de África a Europa, que se da propiamente pues de las colonias de Italia, las colonias de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, en fin, todos ellos de alguna manera ahora hacen un movimiento hacia aquellos que los conquistaron. Son países que logran su independencia y que viene este movimiento pues ahora de las colonias hacia Europa. También sin duda el movimiento era urgente, era interesante, porque convenía, había que reconstruir Europa, había que levantar las ruinas. Nuremberg, por ejemplo, que quedó destruida realmente, yo creo en un 70%, y había que levantar aquellos escombros, había que levantar sin duda hacia un futuro mejor. Después vendrían de la década de los 70s a los 80s, donde pues el costo del petróleo viene a tener sin duda una gran repercusión en el mundo, y pues de ahí que también esto lleve a un movimiento de una búsqueda de un mejor salario, etcétera. Y pues otra de las fases que tenemos pues se da en los años 80, vemos la guerra del Golfo Pérsico, vemos la situación de los Balcanes, hasta la situación de las Torres Gemelas, y antes de ello pues para América pues podemos ver la situación en San Salvador, situaciones pues de Panamá, de Chile, en fin, una América que realmente también estaba buscando sin duda consolidarse, buscando una libertad, buscando mejores formas de vida, y todo ello pues viene a meter en movimiento a América Latina, pues con esta tendencia hacia el norte del continente. Son pues situaciones que podemos decir han tenido una gran repercusión. No sé si lo que ahora se está dando en Siria, y que ha sido un movimiento que ha venido a superar el de la Segunda Guerra Mundial, venga a ser calificado con alguna denominación que le haga merecer la categoría pues de otra fase, de otra etapa de esta
movilidad. Pero sin duda que hoy en día los países europeos están llamados a dar una respuesta conjunta, a realmente ver por una acogida y por una atención integral a estas personas. Quizá llegó a esto por el pecado de omisión, por no haber ayudado, por no haber sido solidarios, por haber dejado llegar este autoritarismo y estas organizaciones pues de poder delictivas que están haciendo tanto daño pues sin duda al mundo. Y pues de ahí que se tenga que tener una postura no solo de asistencialismo, sino de realmente un encuentro, de una acogida, de una hospitalidad, de una ayuda íntegra. Y yo creo que eso es lo que puede marcar este espacio. Y pues sin duda que nos llama a poner énfasis en otros aspectos, no tanto el aspecto económico. Habrá que dar lugar a otros aspectos que son tan igual de importantes. Agradezco la escucha y hasta la próxima. Gracias por su atención. País en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia, www.djcatólico.com. Y migrando de lugar en lugar, de país en país.